Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Y siendo los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, del que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Amén. Vamos a entonar el himno número 97, Tierra bendita y divina. Himno número 97. Himno 97, Tierra bendita y divina, de la 4ª sección, Jesucristo, su ministerio, melodía cubana del siglo XX, en el curso de 13. Olivares, habló a los millares la palabra de amor.
inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, el unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, el unigénito Hijo de Dios. Tomen su lugar, hermanos. Tenemos el mensaje de esta tarde, el niño Jesús en medio de los maestros. Busquemos, busquemos en las Escrituras nuevamente el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, y vamos a fijar nuestra atención en el versículo 46. Lucas 2, 46. Lo leemos, dice así: Y aconteció que 3 días después se hallaron en el templo, sentados en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Rey y Padre nuestro, hemos sido convocados por tu Espíritu Santo para que en este lugar proclamemos tu gloriosa majestad, tu poderoso evangelio, y que el mundo sepa que solo en ti hay sanación. Nuestro Dios y Rey, venimos ante ti porque queremos, Señor, con atención y reverencia, escuchar tu palabra. Dispón de tal manera nuestros corazones que estén abiertos por el Espíritu Santo, para que no solo conozcamos tu voluntad, sino que también la entendamos. Señor, pero tú lo sabes, con cuánta facilidad nos tornamos en oidores olvidadizos, y a veces hasta despectivos con tus mandamientos, como muchos en tu pueblo lo hicieron hace muchos años, que obstinadamente dijeron: Jehová ha dicho así, pero no haremos como Él ha dicho. Señor, eso también es contumacia. Y no permitas que eso haya en tu pueblo que has redimido y en tu pueblo que has reunido en esta mañana. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, todo nuestro ser, Señor, para que podamos ser receptores vivos de tu palabra y testigos vivos de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, tal vez se equivocó su pastor porque el título dice Niño Jesús en medio de los maestros. Y aquí en el versículo leemos que estaba en medio de los doctores. Bueno, por fin, ¿en dónde estaba? ¿Sí? Bueno, pues esto es algo que tenemos que aclarar y que con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, durante la exposición trataremos de explicarlo. Hemos iniciado una serie en esta temporada de Cuaresma sobre el carácter de Jesús. Y se recordarán que aún antes de iniciar la Cuaresma, tocamos el punto, ¿sí?, de la presentación de Jesús, como bebé, como niño. Y después en la Cuaresma hablamos de su carácter y hablamos del niño Jesús que crecía. Y hoy vemos la Escritura nos presenta a un Jesús ya adolescente, que va creciendo, que va avanzando. Tenemos también que aprender que sí hay muchas diferencias entre la manera de percibir el mundo entre el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. Y por eso a veces nos cuesta mucho trabajo entender
las cosas que vemos nosotros escritas aquí. La vida de un niño pequeño madura mucho más rápido en el Oriente que en el Occidente. Para nosotros aquí en el Occidente, un niño sigue siendo un niño entre nosotros, los occidentales. Mientras que en el Oriente, muy pronto a este niño ya se le considera un adulto. Un simple muchacho entre nosotros, para los orientales, ya sería un joven bastante adulto, capaz de asumir sus responsabilidades. Para nosotros eso está muy difícil. Así que cuando se dice que el niño Jesús tenía 12 años, debemos pensar en un joven de 16 o 17 años entre los nuestros, ya con muchas responsabilidades y ya con una visión de hacia dónde va. Hemos degenerado tanto en el entendimiento del oficio y del llamamiento, que hay jóvenes que están incluso ya a punto de entrar a la universidad y aún no saben qué carrera seguir. Eso es peligroso, hermanos. Eso quiere decir que como padres no los hemos orientado desde niños, del entendimiento de lo que es el oficio, de lo que es la vocación. Entonces, no es tanto que el evangelista llame a Jesús un niño, tómese nota, es más bien la madre, dice la madre del niño. Entonces, para las mamás, sus hijos nunca crecen, lo siguen viendo con pañales y lo siguen tratando como si todavía usaran pañales, mientras que el hijo o la hija, no, pues ya se siente Miss Universo cuando apenas tiene 9 o 10 años. Y así, cosas por el estilo. Para la mamá, su hijo nunca ha madurado. ¿Sí? Vea usted al niño en primavera, con 30 grados de temperatura y con una chamarrota de oso. ¿Y ahora quién tiene frío? Pregúntele al niño. Y el niño va a decir, pues mi mamá, que tenía frío. Bueno, sí, ciertamente estoy exagerando un poco, pero no estamos muy lejos de la realidad. Somos muy dados a sobreproteger a nuestros hijos. Para nosotros los occidentales, nuestros hijos nunca están preparados para hacer esto y para hacer lo otro. Nos cuesta mucho trabajo desprendernos de ellos. Nos cuesta mucho trabajo verlos como adultos. Y entonces, hermanos, nosotros pues tenemos que entender desde esta perspectiva oriental la vida de Jesús. Usted puede imaginarse que durante la entrevista de investigación de campo del evangelista Lucas, María, al referirse a Jesús, sin duda que diría, nuestro hijo. Jesús ya había ascendido. A lo mejor de repente hasta se le olvidó el Mesías, nuestro Redentor. Para ella, Jesús seguía siendo su hijo, nuestro hijo. El niño Jesús. María, al referirse a Jesús, sin duda que diría, nuestro hijo, el niño Jesús, palabras que usaba mientras le contaba el escritor sagrado todas las cosas sobre el ángel, sobre su esposo José, sobre ella, sobre su hijo, cosas que ella había mantenido guardadas en su corazón bastante tiempo. En el pasaje que leímos en la lectura bíblica, leemos precisamente esto, que María guardaba estas cosas en su corazón. O sea, ahí las tenía atesoradas, no se le habían olvidado. Jesús siguió siendo un hijo para su madre, aún mucho tiempo después que había dejado de ser niño.
En cambio, Jesús era consciente que había dejado de ser un niño y también estaba consciente de su llamamiento. Sin embargo, para María, Jesús seguía siendo su hijo, seguía siendo su niño Jesús. Lo cierto es que Jesús ya no hablaba como niño, ni pensaba como niño. Vean esa frase también paulina, ¿no? Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. O sea, tiene que haber un desarrollo, una madurez. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, deben de ser conscientes de ese desarrollo y de esa madurez, a tal grado que llegue un punto en que ya no estén haciendo berrinche, el berrinche de cuando tenían 4 años o 5 años. Y así, cosas por el estilo, por el lado de los padres, pues también. Como mencionábamos, y según el pasaje, y lo vamos leyendo, lo cierto es que Jesús ya no hablaba como niño. Cuando Él se sentó entre los asombrados doctores de la ley. María había guardado en su corazón todas las cosas que vio y oyó a su hijo decir y hacer en el templo en aquel día, hasta que abrió su corazón al evangelista Lucas. Toda esta escena del templo, como dice Calvino, se habría desvanecido en poco menos que recuerdos, en poco tiempo en los recuerdos de los hombres. Si María no hubiera guardado en su corazón los sucesos de la vida de Jesús, que con la pluma de Lucas quedó registrada una maravillosa historia del Hijo de Dios. Ese himno que acabamos de cantar nos lleva a imágenes que nos transportan a la propia Jerusalén. E imaginarnos ahora solamente el cótel, el pedazo de muro que ha quedado. Cuentan los viejos muros de la Jerusalén. Todo eso fuera simplemente una memoria muy vaga si no se hubiera escrito en papel, en tinta, o como dicen los gringos, en blanco y negro. Pero con todo eso, había una cosa en José y en María esa semana de Pascua que debería de sorprenderlos. Cuando su niño se les perdió, considerémonos, entendámonos, ¿no? Para ellos era su niño. Cuando su niño se les perdió, ¿por qué no fueron directamente al templo? Si fuera uno de los nuestros, pues a lo mejor había que irlos a buscar al antro, al estadio de fútbol, o a la pijamada, o a no sé a dónde deberíamos irlos a buscar. Pero este era un niño que había sido instruido en la ley de Jehová. Un niño que había sido instruido a los pies de los rabinos. ¿Por qué? No está registrado aquí. Pero dice que anduvieron 3 días dando vueltas por aquí, hasta que, oye, ¿no estará en el templo? Pues a lo mejor a nosotros lo mismo nos pasaría con nuestros hijos. Los buscaríamos en todas partes menos en el templo, ¿verdad? ¿Quién va a imaginarse que nuestros hijos van a soportar un culto de 3 horas y una conferencia y luego una charla? ¿Y ustedes creen que aguantarían eso? No, pues no, ¿verdad? Entonces, lo último que se nos ocurriría pensar sería buscarlos en el templo. Bueno, pues algo más o menos así pasó con María. No puedo imaginar, no podremos imaginar lo que podría haber estado en sus pensamientos. ¿Quién sabe por qué? Lo buscaron en otras partes, menos en el templo. Si alguno de ustedes que son padres hubiera estado en su lugar de José esa semana, si alguna de ustedes que son madres
hubieran estado en el lugar de María en esa semana, ¿qué habrían hecho? Creo que puedo responder en cuanto a lo que habrían hecho. Hubieran ido directamente al templo, ¿o qué no? Se habrían dicho el uno al otro mientras se apresuraban a regresar a la ciudad: vamos primero al templo a buscar a nuestro hijo, seguro que aún estará allí. Porque estaba muy entusiasmado en lo referente al templo y con todo lo que vio y oyó en el templo. Temprano, todas las mañanas, su niño esperaba en las puertas del templo y no podíamos hacer que volviera la espalda a las puertas cuando éstas se cerraban de noche. No tiene sentido buscar a nuestro hijo en ningún otro lado. Seguramente que eso era lo que pensaban. Bueno, tan así lo pensaban, que en lugar de ir al templo, fueron a buscar a los alrededores de la ciudad y entre los parientes. Sí, ya merito. Ay, me voy para la casa de mi tía. Me voy para la casa de mi tío. Entonces, estoy seguro que se habían preguntado: ¿y por qué José y María no dijeron eso antes de ir al templo? No puedo imaginarlo. Pero las escrituras, como ustedes leyeron, pasaron 3 días enteros, afligidos, recorriendo la ciudad de arriba a abajo, y nunca pensaron en ir al templo. Me desconcierta mucho pensar lo que los padres del niño habrían sentido en sus pensamientos durante esos 3 días. Y como las cosas están de pánico ahora, ¿no? Se desaparecen una milésima de segundo y ya tenemos la alerta Amber. ¿Así es, Amber? Sí. La alerta Amber, ¿no? Una milésima de segundo y ya los tenemos ahí. Bueno, es un misterio para nosotros y no debemos de dejarnos de conjeturas y de especulaciones, porque donde la Escritura habló, hablamos, y donde la Escritura cayó, guardamos silencio. El evangelista Lucas dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. En el versículo 46 que acabamos de leer. ¿Cuál cree usted que sería el tema de esas preguntas? ¿Y cuáles las respuestas de ese joven Jesús? ¿Por qué sorprendió tanto a los doctores en ese día? Bueno, eso también sería especulación, porque eso no está registrado. Será mejor para nosotros esforzarnos por encontrar una exégesis sana en consonancia con toda la Escritura y el entendimiento de los tiempos y los usos y costumbres de la época en que vivió Jesús. No debe cabernos la duda que ya desde muy pequeño Jesús fue con sus padres a las principales fiestas en Jerusalén. Y cuando cumplió los 12 años, entró en la etapa en que la ley obligaba a los adolescentes a asistir al templo. Ahora ya no deberían depender de si va papi a la iglesia, si va mami a la iglesia, voy. Si no van ellos, entonces no voy. Ahora ellos ya deben de tener su propia responsabilidad. Y esto es entonces lo que debemos de entender aquí, que la ley exigía ya que en esta edad los niños debían asumir sus responsabilidades propias frente a la ley. Y una de las cosas que les obligaba era asistir al templo. Jesús, desde el principio, estuvo sujeto a la ley a fin de librar a su pueblo de la esclavitud
de los rituales de la ley. El Señor, con su obediencia a la ley, libró a su pueblo de la esclavitud de los rituales de la ley. No olviden que Él vino a hacer cumplir la ley. Y Él estaba siendo obediente, sumiso a la ley. Ley que nosotros no habíamos podido cumplir ni podremos jamás. Y así, Jesús aceptó su propia responsabilidad frente a la ley. En el templo, presenció el servicio sacerdotal con reverencia y fascinación, aunque ese servicio sacerdotal más adelante sería consumado y cumplido por el verdadero sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, Él mismo iba a ser el cordero que expiaría el pecado. Ya no se llevaría un borreguito, ya no se sacrificaría un borreguito. Ahora Él sería el mismo cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba a ofrecer su propia vida y derramar su propia sangre para que con su sangre fuéramos nosotros limpiados de nuestro pecado. Todo esto lo percibía Jesús. Él estaba consciente de su vocación, consciente de su llamamiento. Sabía que iba a ser de adulto. Sabía que iba a ser de grande. No que ahora usted le pregunta a un niño, ¿y qué vas a hacer de grande? Adulto. Ah, pues sí, ¿verdad? Cuando la fiesta terminó, los padres de Jesús volvieron en compañía de muchos otros asistentes. Pero Jesús, como narra el escritor, se quedó en Jerusalén. Cuando sus padres se dieron cuenta de su ausencia, bueno, cuando terminó la función de Netflix, se dieron cuenta que no estaba su hijo. Entonces, empezaron a buscarlo entre los peregrinos. Y al tercer día lo encontraron en el patio del templo, escuchando las enseñanzas de los doctores. Ahora visualicemos el panorama. ¿Qué era lo que sucedía? Era costumbre que durante las fiestas los sacerdotes en el patio del templo daban conferencias sobre las enseñanzas de la ley. Y el pueblo podía asistir y hacer preguntas a los sacerdotes y ellos les respondían. Y los sacerdotes exponían sus temas y la audiencia respondía. Así como muchos de ustedes hacen las conferencias de FIDE. No, hombre, mire, hay así. No, ni esto, ¿verdad? Iba a decir así, pero no. 10 son mucho, 10 son multitud. ¿Sí? En FIDE nada más está el que expone, el que dirige, el de logística y otro que otro por ahí estamos. Y algunos hermanos que nos acompañan, por supuesto. ¿Sí? Bueno, ese era el punto. Entonces eran un ciclo de conferencias magistrales. Y la gente estaba allí, apiñada, escuchando, preguntando y haciendo. Y el niño Jesús estaba entre esa multitud. Entonces, esto es algo que debemos de visualizar, que esta era una costumbre ahí en la época. Entonces, aquí se establecía un diálogo entre el pueblo y los sacerdotes. Pero tenemos también un problema aquí, en el versículo que hemos leído. Dice que estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Bueno, primero tenemos que aclarar, ¿por qué aquí al predicador se le ocurrió decir en medio de los maestros, cuando en la Biblia dice en medio de los doctores? ¿No será que ya no está carburando muy bien?
como siempre y como nos recomienda la Confesión de Fe de Westminster, que siempre debemos acudir a los idiomas originales en que fue escrita la Biblia, el hebreo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. Así que si vamos al griego, ahí en esa frase que leemos dice que estaba en medio de los doctores. Ahí leemos esta frase en griego: en meso ton didaskalon. Los maestros ya encontraron ¿verdad? Ya vieron de qué se trata. La preposición en medio de, ¿sí? En meso, medio, ton didaskalon, en medio de los maestros. Entonces, en el griego dice que Jesús estaba en medio de los maestros. Bueno, entonces hay que quemar con leña verde a Casiodoro, ¿no? Porque ahí puso doctores. Y si en griego dice didaskalon, dice maestros, ¿por qué lo puso ahí? Espérense tantito. Para reforzar todavía más, si vamos al Nuevo Testamento en hebreo, la traducción en hebreo, la palabra que vamos a encontrar es ha-morim. La partícula ha es el artículo, los, y morim, morá, maestro, morim, maestros. Entonces, también en el hebreo dice maestros. Así que, tanto en griego como en hebreo, la palabra es maestros. Bueno, ¿y por qué entonces dice ahí doctores? Ya, explíquenoslo, ¿no? Están dando muchas vueltas. Un momento, que soy lento, hermanos. Acuérdense que primero es el 1, luego el 2, luego el 3. Yo apenas voy en el 1 y ustedes ya van en el chorrocientos, 400,000, 792, 570,000 y etcétera y etcétera. Pero para allá vamos. ¿Por qué en nuestra Biblia dice doctores? Bueno, tenemos que ir a entender el desarrollo de la lengua. En la Vulgata Latina, que fue la primera traducción universal de las Escrituras, allí leemos la frase siguiente: sedentum in medio doctorum. Entonces hay que quemar la Vulgata, porque es de los papistas. Espérense tantito, hermanos, antes de que junten la leña. Sedentum, sentado, en, medio, doctorum, de los doctorums. Audientem, hilos, et interrogantem. ¿Y ahora qué quiere decir todo eso? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que aquí la palabra doctorum no fue traducida, sino transliterada. ¿Voy bien o me regreso? Apenas voy en la página 3, por regresarme hasta la 1, para que agarremos todo el hilo. Entonces decíamos, la palabra doctorum no fue traducida, sino transliterada. Doctorum, doctor. Doctores, decíamos, es la transliteración de doctorum. Hoy en día se define como doctor a la persona que ha recibido el más alto grado académico universitario, o politécnico también, o de la UAM también, ¿no? Los del TEC, bueno, a todos, vamos a incluirlos ahí. Pero en el latín medieval, doctorum viene de docere. Repito, en el latín medieval, doctorum viene de docere, que significa enseñar. De esta raíz también viene la palabra docente, que es la persona que enseña, hoy conocida como profesor y maestro. Entonces Jesús estaba en medio de los maestros. Estaba, como todo joven, en su formación académica
de las enseñanzas de la ley. Jesús no hacía preguntas para poner en aprietos a los maestros o para retarlos y confrontarlos, para demostrarles que sabían muy poco y que él sabía más que sus maestros. No era esa la actitud del maestro. No estaba menoscabando la autoridad de sus maestros. Las preguntas de Jesús eran sinceras, que resultaban de las enseñanzas de los maestros, los que estaban en autoridad para enseñarlos. Nuestros maestros de escuela dominical tienen autoridad. Como iglesia los hemos puesto en autoridad sobre nuestros hijos. Como consistorio los hemos puesto en autoridad sobre nuestros hijos. Y debemos enseñarles que respeten a sus maestros. Y esta debe de ser la semblanza que debemos de ver de Jesús. Y esta era la semblanza de los judíos. A Pablo le dieron una bofetada que de marca ahí. ¿Así le hablas al sumo pontífice? ¿Y qué hizo Pablo? Sí, así le hablo, ¿y qué? Perdón, no sabía que era el sumo pontífice. Lo más seguro es que, como muchos, el sumo pontífice había ido en fachas. No traía su traje oficial de sacerdote. Había ido con los pantalones rasgados, con la memela desnuda. Pues, ¿quién va a creer que será el pastor? ¿Quién iba a creer que...? No. Sí. Pero cuando le dijeron, es el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Perdón, mis disculpas, no sabía que era el sumo sacerdote. Entonces vean, era un respeto en ese momento por los que estaban en autoridad para enseñar. Y no eran preguntas, como diríamos nosotros, capciosas o toritos que a veces le ponen los alumnos a los maestros para ver si se saben. A ver, maestro, dígame, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ay, pobrecito maestro, está sudando la gota gorda porque no sabe dar esa respuesta. Parece de chiste, pero algunas veces sí nos hacen ese tipo de preguntas. Nos están midiendo, como dicen, están midiendo la agüita a los tamales, ¿no? A ver qué tanto sabe, a ver si de veras que sabe. No es la actitud de Jesús. Estaba en etapa de aprendizaje, en etapa de su formación para el llamamiento al cual había sido enviado. Mucha gente estaba sentada junto a Jesús, escuchando a los maestros, los los maestros de la ley, los doctores de la ley, no solo los docheres, sino los demás asistentes, estaban maravillados de las preguntas que hacía Jesús y las respuestas que daba cuando sus maestros le preguntaban. Estaba en actitud de enseñanza, estaba en actitud de aprendizaje, lo que denotaba su amplio y profundo conocimiento de las Escrituras. Y esto porque él era un estudioso de la Torá. Él fue a la escuela de los rabinos a aprender. La respuesta que Jesús da a sus padres también nos tiene un poquito, nuestro pensamiento no entiende este modo de ver las cosas. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Nos da la idea que como que le da una respuesta a su mamá. Bueno, ¿y a ti qué te interesa? Es mi vida. No, jamás haría eso Jesús con su madre ni con su padre. María, la madre amorosa, ¿por qué no decir sobreprotegedora? Se le olvidó y no entendió que su hijo crecía. ¿Que no ven las mamás que ya los pantalones no les quedan?
Primero, cuando se los compraron, se los tenían que doblar y cosérselos. Luego se los tuvieron que descoser el hilo. Y después ya les quedaban hasta arriba. Pues no, ya tenían que irles a comprar otros. Bueno, pues parece que esto se le olvidaba a María, que su hijo crecía y que pronto tendría que asumir su llamamiento de Mesías. ¿Acaso no sabía ella que Jesús había recibido del Padre un llamamiento especial? Él era la simiente de mujer, Él era el segundo Adán. No debería siempre, por tanto, Jesús no debería estar siempre ocupado, escuchen jóvenes, en la debida preparación para ejercer con autoridad la obra que le había encomendado el Padre. ¿Cómo quieren ser médicos sin estudiar? Sin saber cirugía, sin saber fisiología, cómo funciona el cuerpo humano. ¿Cómo quieren ser ingenieros o ganar con ingenieros? Nada más con los piezotes encima del escritorio y ya. Hay que prepararse primero. Nos tienen que sudar las neuronas primero. Nos tienen que chisporrotear las neuronas primero para poderlo lograr. Pregúntenle a los profesionistas que tenemos aquí, ¿sí?, si nada más llegaron o fueron a la Universidad de Santo Domingo a comprar su título. Tuvieron que pasar por todo. Y por todo eso tienen que pasar. Por ese llamamiento, él diariamente estaba ocupado en la obra de su Padre. Y su tarea en ese momento era estudiar. La tarea de los jóvenes ahorita es estudiar, hacer sus tareas, sus investigaciones, etcétera, todo lo que concierne a su carrera. Y así, el tiempo que Jesús pasó en Jerusalén fue muy significativo, porque lo fortaleció en la conciencia de su llamamiento. También se encontró con la doctrina de los escribas y se encontró con su ceguera al enterrar el verdadero significado de las Escrituras en medio de una multitud de reglas, símbolos y rituales adicionadas a las Escrituras. Naturalmente que, como lo sabemos por los evangelios, más adelante en el futuro surgiría un gran conflicto entre él y los escribas. Pero este evento también fue importante para los escribas, porque Dios los estaba enfrentando con su palabra hecha carne y con la autoridad que el Padre le daría a su Hijo. Toda autoridad, dijo Jesús, me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y no lo entendieron los escribas. Concluyamos entonces con esto. Los padres debemos estar conscientes que los hijos no son nuestros, son de Dios, que están bajo nuestra custodia y que nuestra tarea es encaminarlos, nuestra tarea es prepararlos y hacerles conscientes de su lugar en la historia, de su lugar en el mundo, de su lugar en la sociedad, de su lugar en el reino de Dios. Pero también animarlos a que se preparen para que ejerzan con autoridad, con visión y autoridad su oficio. Esa es nuestra tarea. Los jóvenes deben de estar conscientes de su vocación, deben de estar conscientes de su llamamiento. No vinieron de turistas al planeta Tierra, vinieron a ejercer un oficio. Hay un llamamiento específico para ustedes. No hay atajos.
Sus sufrimientos de ustedes no son cómo conseguir el libro de matemáticas o cómo conseguir el libro de biología. Ese es el sufrimiento de los papás. El sufrimiento de ustedes es sus estudios, sus investigaciones, sus tareas. Sacarse 15, no 10. Porque el 10 apenas es para el maestro. Ustedes deben de sacar 15. Siempre les deben quedar de deber puntos. Pero también deben de estar conscientes, jóvenes, de que van a llegar al punto de que deberán de ejercer con dignidad su oficio al cual han sido llamados. No estudian para ganar dinero, aunque gracias a Dios también lo ganarán. Estudian para servir en el reino de Dios, para servir a Dios, para servir a su prójimo, para poner a los pies, permítaseme la palabra, de la comunidad y de la sociedad todos sus conocimientos al servicio de ellos. Eso ya no lo vemos, hermanos. Les decimos a nuestros hijos que estudien para que ganen dinero. Es una parte, pero no la parte. Tienen que entender los jóvenes que hay un periodo de disciplina educativa y que deben de recibir con anhelo y amor las enseñanzas de aquellos a quienes Dios les ha dado autoridad para enseñarles. No es acusación, hermanos, pero sí tenemos noticias, y no es que estemos ciegos, no es que seamos tontos, somos pacientes y esperamos la madurez. Pero papás, sepan, no siempre sus hijos entran a clase. Sí. ¿Sí? Se quedan en el patiecito allá platicando. ¿Sí? Y no entran. El maestro ya está dando su clase y él cree que no han llegado. Y su reporte es: faltaron a clases, no vinieron. No, algunos jovencitos sí vinieron y están allá. Entonces, ven, nuestros hijos tienen que ser conscientes de que esos maestros fueron elegidos por la iglesia, asignados por el Espíritu Santo, y están para instruirnos. Y eso deben de aprender nuestros niños. Jóvenes deben de entender esto, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice el apóstol Pablo. Los padres, la iglesia, la comunión de los santos y los propios jóvenes, todos somos los inmediatos responsables de preparar a las nuevas generaciones para el cumplimiento de su llamado en el oficio que Dios les ha dado. Quiera Dios ayudarnos a todos, a cada uno, con el papel en el cual Dios nos ha puesto y nos tiene ahorita, o como padre, o como maestro, o como anciano, o como pastor, etc. Y que todos cumplamos con esta tarea de instruir a nuestros jóvenes, de prepararlos para el servicio del reino de Dios. Que Dios nos ayude a cumplir esta tarea. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, a través de ella siempre estamos aprendiendo. Siempre nos estás enseñando, Señor, cosas que para algunos quedan selladas, quedan cerradas. Pero a ti te ha placido hoy convocarnos en medio de esta confusión que está hundiendo al país, hundiendo también a las naciones. Tú nos convocas para que recibamos instrucción. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra,
y no oidores olvidadizos. Ayúdanos como adultos, como padres, a tener plena conciencia de nuestra responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones. Aunque algunos de nosotros no seamos padres de los otros niños, sí somos responsables de lo que les enseñamos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestro testimonio, con nuestra manera de decir, de hablar, de vestir. Estamos enseñando. Por eso ayúdanos a ser conscientes, para que nuestros hijos sea una generación que te tema a ti, que ame a su Salvador y que luche por tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, hacer una oración cantada, Vivir por Cristo, himno número 184. Vamos a entonar el himno 184, Vivir por Cristo en pureza y verdad, de la octava parte, Consagración y vida cristiana, por Eliezer Z. Pérez y C. Harold Lowe. Me cruza el 21.